Muy bien, gente linda, y como lo anticipaba, me está visitando Andrea Ubeda. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Por favor. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias, muy bien. Bienvenida a MAD Multimedia. Bueno, vamos a estar charlando un poco de estos procesos y herramientas que tenemos para reparar, ¿no? Que tanto a mí me apasionan y me gustan. Te voy a presentar, Andrea es consultora en decodificación bioemocional, por un lado. Sí. Consultora en decodificación de rostros. Ya vamos a estar charlando. Y bueno, tiene otras especialidades, pero estas son las principales, de las cuales son muy diferentes de las que venimos escuchando tradicionalmente, por lo menos en nuestra ciudad, en Tandil, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me encantaría comenzar esta entrevista y que vos nos cuentes, por ejemplo, consultora decodificadora bioemocional, ¿no? Que nos cuentes de qué se trata, y me suena esto de consultora, pero decodificadora y bioemocional y biodecodificación me suena. Me gustaría que nos des un poco esta explicación de cómo ¿cuál es funciona, la diferencia? Claro, ¿por qué la diferencia? Porque hay muchos que hablan sobre biodecodificación. Exacto. El tema está en el abordaje de todo esto, ¿sí? Cómo se aborda desde cada lugar. La biodecodificación por ahí es algo más conocido, y es a lo que uno va directamente, apunta a eso. Uh-huh. La decodificación bioemocional se basa en las 5 leyes biológicas de Hammer. Uh-huh. O sea que tenemos algo biológico, y apunta a decodificar la emoción que en algún momento quedó encapsulada, no le pudimos dar la salida correspondiente y se nos fue a alojar en algún órgano, ¿sí? Puede ser que resulte como una enfermedad, o puede ser como algo que se nos viene repitiendo en la vida y que realmente no nos trae felicidad, que nosotros lo vemos que es cíclico. Por ejemplo, junto plata para irme de vacaciones y cada vez que me voy de vacaciones se me rompe el auto, me pierde, no sé, la cañería en casa, se me rompe el baño, algo pasa y yo no me puedo ir de vacaciones. Cuando yo detecto que eso tiene un ciclo, vos decís todos los años para la misma fecha, ahí lo puedo decodificar. Uh-huh. Entonces, en esta decodificación bioemocional también lo vamos a evaluar a través del proyecto y sentido, que es qué nos pasó en la panza de mamá. Uf. Mientras nos estábamos gestando, te va a gustar, Mariano, y también lo vamos a ver en el transgeneracional, o sea, en nuestro árbol genealógico, a través de nuestros ancestros. Bien. Esa es la diferencia que hay con otras corrientes bio, uh-huh, que nosotros vamos a trabajar con la historia de nuestros ancestros. Bien. ¿Sí? Muchos nos van a decir que, pero yo no tengo a nadie, o sea, no sé, la abuela no habla, mamá no se acuerda. En realidad nosotros tenemos todo grabado en nuestra memoria, ¿sí? Entonces, a través de distintas técnicas en la consulta vamos a ir recordando todas esas memorias para poder sanarlas. Bien, ¿sí? Bien. Esto es importante que lo que mencionás, porque por ahí algunos de nuestros televidentes están viendo ahora y dicen, sí, pero yo no sé, no tengo información de mi pasado. Exacto. Actualmente, ¿no? Que es re común, ¿no? Y sobre todo por ahí en nuestras abuelas, que tenían esa cultura del usted no pregunte, ¿no? No pregunte, esto no se habla. No, esto no, y vos tenías que, ok, listo, no sé, ya está. Claro. Pero toda esa historia, todo lo que ha pasado ancestral, ¿no? Todo lo que viene por detrás, está en nuestro código genético, se ha traspasado. Sí, es más, se llama epigenética. Uh-huh. ¿Sí? O sea, tenemos lo genético, que es lo que nosotros tradicionalmente conocemos, pero también la epigenética, o sea, todo lo que sucedió culturalmente, socialmente, también nos constituye, porque no es lo mismo haber nacido mientras transcurría una guerra, uh-huh, haber nacido, por ejemplo, en una pandemia. Los chicos que nazcan o que han nacido mientras sucedía esta pandemia, hay un montón de cosas que se van manejando, como tipo el miedo, el uso de barbijo, que antes eso no se utilizaba. Entonces vienen como con otra información.
Bien, entonces todo eso se analiza en una consulta de decodificación, que por supuesto no es una sola consulta. Claro, ¿Sí? Lleva un tiempo. Es como todo, ¿no? Es el inicio del camino, que el camino, por supuesto, yo digo, ojalá tuviese la varita mágica que uno hace tling y ya está, ¿no? Pero por el momento no. Por ahora Harry Potter es ficción nada más, ¿no? Claro. Así que en estos procesos, como lo hablamos habitualmente con nuestra gente linda que está del otro lado, estos procesos que uno los inicia, ¿sí? Y va transitando, y generalmente uno va a desencarnar, ¿no? Aprendiendo y resolviendo. Lo interesante es que esa mochila tan grande que venimos cargando se va haciendo más chiquita, ¿no? Entonces el peso es todo lo que mis ancestros no pudieron resolver. Yo siempre digo que lo que le pasó a la abuela en 1930 no quedó allá detenido en el tiempo. El tiempo como tal no existe, o sea, siempre estamos en el momento presente. Entonces, si mi abuela se llamaba María, ¿sí? Y justo la voy a enganchar con tu nombre, y vos te llamás Mariano, tenés que ir a ver la historia de esa abuela, porque Mar, para tu inconsciente biológico suena lo mismo. Entonces es muy probable que aquello que la abuela no pudo resolver porque no tenía las herramientas, porque la humanidad no estaba en ese estadio de conciencia, claro. Vos ahora desde este lugar y con todo el avance en todo sentido que hay, sí puedas tomarlo y resolverlo. ¿Sí? Y sanarlo. Vos sabés que mientras me hablabas, ¿no? Me estoy yendo en el tiempo hacia atrás, ¿no? Cualquier persona que hablaba, ¿no? de cosas que eran fuera de lo tradicional, estás loca, ¿no? Te van a señalar, sí. ¿No? Y todo ese silencio, toda esa cosa se quedó adentro. Y pasó a nuestros viejos, por un lado, ¿no? Estamos hablando de nuestros abuelos, todos nuestros viejos por ahí lo trataron de acomodar como pudieron y vinieron a nosotros, ¿no? Que nosotros sí lo empezamos a abrir. Sí. Somos la generación que dijimos, bueno, basta, empecemos a reparar porque nuestros hijos que vienen por cada vez más, claro. Y cada vez más, sí, cada vez más. A partir de los años 80 es como que hubo una explosión así hacia todos lados, como de esta apertura de la humanidad, porque yo creo que tiene que ver con esto de la toma de conciencia del ser humano, que somos mucho más que lo que vemos. Estamos constituidos de historias, de muchas historias, pero no de la historia solamente de mamá, sino de todos, claro. Todos los que formaron parte de nuestro linaje, pero incluyendo también, por ejemplo, antes se le daba mucha bola al tema de los vecinos. O sea, si yo de repente me crié con una vecina, esa vecina también es importante en mi historia de vida, claro. Porque yo tomé de esa vecina, ese vecino, de la madrina, del padrino, ¿entendés? Todo eso a mí me va a constituir, ¿sí? Entonces, bueno, en la decodificación es apasionante las cosas que salen, porque si está el síntoma, la historia está. Y recién lo acabamos de comprobar contigo. Sí. ¿Sí? Sí, ahí, ahora vamos a hablar porque nos vamos a adentrar algo que está buenísimo, que tiene que ver con esto de la decodificación de rostro, ¿no? Que ya nos metemos y aprovechamos, ¿no? Y yo digo, estábamos charlando fuera de cámara y bueno, Andrea me estaba explicando ciertas naturalezas de mi rostro y yo digo, lo vamos a usar como ejemplo y vamos a explicar porque si no es muy amplio, ¿no? Decir, claro. Bueno, tal cosa podría claro. ser. Entonces digo, como a mí me encanta y no tengo ningún tipo de problema, entonces me vamos a usar a mí de ejemplo para ver qué dice mi rostro y hacia dónde yo debería ir en mi proceso de sanación. Exacto. Así que te dejo Ahí está. Precisamente, bueno, en el rostro nosotros vamos a dividir el rostro en 3 partes, ¿sí? Esta parte es la parte intelectual, acá tenemos la parte emocional y acá tenemos la parte territorial, de territorio no solamente de casa, sino sexual, laboral, la parte material. Entonces, Mariano me hablaba del tema de la barba, de toda su transformación, y yo le digo, ¿desde cuándo fue la barba?
me dice, pues yo nunca tuve barba, me dijo, yo nunca tuve barba, siempre tuve el pelo corto. Y me dice, fue a partir del año 2019. Y ahí donde yo le digo, ¿y tuviste algún tema territorial, algo donde vos sentiste que cambiabas el territorio, necesitabas protección en ese territorio? Y me dice, sí, me dijo que sí. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, bueno, cuando los hombres deciden dejarse la barba, tenemos que ir a ver, digo, no porque para él no es un conflicto, pero dando el ejemplo, muy probablemente en esa oportunidad haya sentido que necesitas protección en el territorio, hacer un cambio, y más allá de eso también me decías que te habías dejado crecer el cabello. Por supuesto, acá esto claro. Que jamás existió, ¿no? Claro, y yo le decía, bueno, el cabello tiene que ver con poder empoderarme y también una mayor conexión con el Padre Celestial. Uh-huh. El rostro, de hecho, me está hablando de identidad, me está hablando de papá, ¿sí? Pero el cabello es el que me conecta a lo celestial y la planta de los pies a la gran madre tierra. Bien. Entonces ahí es como que también hay como una, por decirlo de alguna manera, una armonización de los chakras, ¿sí? Al tener el cabello largo y enraizarte, trabajar con el chakra raíz y la planta de los pies a la madre tierra, ¿no? O sea, tiene toda esta doble función. Bien, y ahí adentrémonos más porque entonces, por ejemplo, mencionaste algo muy importante que tiene que ver con que para mí no es un conflicto, que de hecho la estoy disfrutando, pero para aquellos hombres que de repente se dejan la barba y por ahí empiezan a tener algún tipo de conflicto, pero no se la, o sea, tienen la barba, no se la pueden sacar porque hay algo que le dice que se la dejen, claro, pero le genera un conflicto. ¿Se entiende? Bien. Muchas veces pasa esto, ¿no? Entonces digo, en mi rostro no solamente yo voy a ver mi historia de vida, sino que también voy a encontrar la historia de vida de mis ancestros. Uh-huh. Por lo tanto, si a mí se me torna un conflicto, porque por ejemplo, no sé, no le gusta a tu señora, no le gusta a alguien, no podés llevarlo porque estás trabajando en una oficina y no te dejan entrar con barba y bla, 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 pero si yo me saco la barba y me muero, ahí podría buscar temas de personas de mi clan, del cual yo puedo ser doble o yacente, que han perdido territorio, ¿sí? Bien. Que han tenido, por ejemplo, y ahí le di un ejemplo, claro, a Mariano, le digo, ¿vos tenés a alguien que haya perdido el territorio? Y me dijo, sí, mi familia se vino de Alemania, claro, y dejó el territorio allá. Entonces, si bien para vos no representa un conflicto la barba, pero para otro que sí represente un conflicto, podría estar hablando de eso, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué hago? Lo puedo trabajar en consulta eso, puedo ir a ver el tema de pérdida de territorios, ¿sí? Okay. Puede ser territorio laboral, tierras, básicamente tierras, como también puedo sentir que pierdo territorio en lo sexual, ¿sí? Bien. Así que bueno. Es re amplio. Es amplio, sí, y siempre me cuenta mi historia, pero también la historia de mis ancestros en mi rostro. Bien. Decodificar un rostro me va a servir para encontrar la puerta de entrada a ese conflicto que se viene repitiendo y que no sí, puedo sanar. Que es momento por ahí a esta altura, porque cuando uno arranca, ¿no?, en este proceso, también sí, lo charlábamos, ¿no? Esto es algo que uno empieza a incursionar en algo que conecta, ¿no? Ahora estamos hablando de esta especialidad, después, por ejemplo, yo hablo también de Reiki, cada uno va conectando, y estas pequeñas incursiones que nos abren el camino a comenzar a sanar. Y una vez que uno se empieza a sentir vaciar, sí, esa mochila tan pesada que venimos llevando, que como mencionamos hace un rato, muchas veces no son nuestros conflictos, sino que se suman a nuestros conflictos, ¿no? Que venimos arrastrando eso de atrás. Exactamente. De nuestro linaje, nuestros abuelos. Claro. Por ejemplo, no sé, temas de estafas. El tema de las estafas, a veces uno se siente aquí estafado o fue estafado y después resulta que en la familia empieza, ay sí, porque al tío Pepe me acuerdo que le había estafado el mejor amigo, o
no sé, compró unas tierras y resulta que lo estafaron al abuelo, todo ese tipo de cosas. Claro, no es, a mí me sigue pasando. Bien. Porque todo eso además dio por resultado vida. Claro. O sea, al abuelo lo estafaron, pero después el abuelo tuvo 10 chicos más. Claro. Entonces, el inconsciente guarda esto. Todo lo que dé por resultado vida, yo lo voy a seguir repitiendo. Claro, ahí ¿Sí? está. Y todo lo que dé Soy por un resultado imán. muerte, lo freno. Ok. Bien, entonces, volviendo a tu historia, si tus ancestros se vinieron de Alemania, ¿sí? Pero acá llegaron a la Argentina y se multiplicaron, es muy lógico que vos, para multiplicarte laboral, económicamente y por ahí también con hijos, necesites cambiarte de territorio. Ujú. Que de hecho me contabas que te viniste hace 10 años. Claro. Así toda prolijita. Sos como de manual. Ahí de manual, ahí. Sos de manual. Viste que 1 más 1, 2. Listo. Exacto. Esto lo que es de maravilloso es que es muy lógico. Acá no hay nada mágico, es lógica. Claro. Cuando uno empieza a desandar la historia, se da cuenta que es copié y pegué la historia de los ancestros. Y la idea es justamente en algún punto de este camino, de este andar, es ponerle en lo posible un freno, ¿no? Es decir, hasta acá. Hasta acá, Hasta exactamente. acá. Y a partir de acá empiezo a construir, que mi propia historia ya tiene bastante, que en Claro. realidad todos tenemos esa historia de conflictos personales, de lo que fuere. Y hacerle un poco más liviana la mochila a nuestros hijos, por ejemplo. Totalmente. Cuando yo sano, y acá viene muchas veces el motivo de consulta de muchas personas que lo hacen porque no quieren que se siga repitiendo la misma historia, porque así como te hablo de estafas, te puedo hablar de muertes que se repiten a temprana edad, de abusos, Sí, adicciones de cualquier tipo. de Sí. parejas violentas. Entonces uno no quiere que se siga repitiendo la descendencia. Entonces muchas consultas vienen porque quieren frenar eso. Claro. Y la gran respuesta está en que si uno lo sana en uno, sana hacia adelante por lo menos 4 generaciones Es un montón. y sana hacia atrás, porque nuestros muertos van a poder descansar en paz. Y yo digo, miren la película Coco. Sí. Y eso es decodificar. Eso es entrar en decodificación. Es O sea, re loco, porque a veces uno, viste, decís, bueno, pero allá hacia atrás, sí, pero el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo lineal en la Tierra para poder hacer entender, cosas, claro. ¿no? Pero el tiempo no existe. No existe. Entonces, hacia adelante o hacia atrás, en ese sentido, ¿no? Está buenísimo abrirse para que esos ancestros que han tenido un camino muy duro, porque hablemos justamente, ¿no? Gente que no la pasó fácil. No es como Exacto. ahora, ¿no? O sea, imagínate, digo, usando mi propio ejemplo, ¿no? Familiares escapándose, Segunda Guerra Mundial, muy difícil, viniendo sin nada. ¿no? Acá, a una tierra nueva, con nuevas costumbres, el idioma diferente. O sea, realmente todas esas emociones que han vivido nuestros ancestros y que quedaron sin poder elaborarse, sin poder, no sé, que no han tenido esa fluidez para salir, no había un psicólogo para ir a hablar. Claro. Ya de Hacían lo que hecho, podían. el idioma no lo podían entender. Así que, bueno, nosotros tenemos ese noble mensaje, digamos, para poder elaborar, no solamente sanarnos nosotros, porque esto va mucho más profundo de la sanación propia. Empieza como esta cosa en búsqueda de nuestra sanación, pero después vemos que va más allá de eso, y la paz es enorme. Es enorme. Sí, O sí, sea, no tiene precio, no tiene básicamente. No tiene precio, la Sí. paz es enorme, cambian mucho las cosas, decodificando y adentrándose en la propia historia. Sí, esto que yo por ejemplo lo menciono, cuando uno realmente quiere hacer un cambio, estás cansado de las situaciones que estás viviendo, poner en el eterno presente, ¿no? Digo, en este eterno presente que estamos viviendo, y vos tenés esa cosa de por ahí repetitiva, ¿no? Que venís copiando esos modelos, ¿no? Tenés conflicto con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Y lo venís copiando, porque el patrón viene, y a veces
viene de ambos lados, viene de, no, pero, de los clanes combinados. Claro, yo acá digo que una de las cosas que se termina es la suegra mala, ¿no? Porque uno siempre dice sí porque tu madre, pero en realidad yo cuando me uno al otro con pareja, voy a buscar a uno que resuene con mi propia historia. Claro. O sea, y voy a poner de ejemplo el caso mío, que yo decía, pobre, mi mamá se crió sin su mamá y sin su papá. Pero después me di cuenta que mi viejo tampoco había tenido papá. ¿Sí? Sí, o sea, yo lo miraba mucho por el lado de mi mamá. ¿Por qué? Porque mi papá no tuvo su papá biológico, pero después, años más tarde, mi abuela se casa y tengo un abuelo adoptivo. Pero en realidad, la raíz de los dos es que ninguno de los dos tenía padre. ¿Sí? Con lo cual, cuando hay un padre que no está, a veces como en mi caso, que realmente ese papá no estaba porque fallecieron, pero a veces que hay padres que son ausentes por distintos motivos, trae así como cosas que tienen que ver con temas de dinero, temas de trabajo, temas en los proyectos laborales, ¿sí? Entonces, bueno, mamá y papá, mi mamá y mi papá se unieron y dieron como resultado, bueno, a mi hermana y a mí, pero claro, digamos, los dos estaban contando exactamente la misma historia. Falta papá, no había papá. Qué bárbaro. Y vos fíjate cómo repercute, ¿no? en todo lo que nosotros hacemos por delante. Y qué bueno que estemos en estos tiempos tan distintos también con pandemia, con lo que estamos viviendo, sí. Bueno, que ya sabemos, que nos permitimos empezar a abrirnos, empezar a decir, che, no está funcionando lo que venimos haciendo, ¿no? Es decir, está todo bárbaro con un montón de cosas, qué sé yo, pero ¿por qué no exploramos, por qué no vemos otras opciones? Yo creo que lo bueno de la pandemia es que nos abrió hacia adentro. Sí. ¿Sí? Como no teníamos mucha posibilidad de salir, sí. No nos hizo más el favor de que nos podamos volver hacia adentro, porque es adentro nuestro donde están las respuestas. Sí. Por ahí lo que necesitamos, y es desde el lugar que yo me posiciono en la consulta, es de guiar al otro, pero la respuesta está dentro de uno, no la doy yo. Claro. ¿Sí? Es una guía, es ir un pasito más adelante y decir, bueno, mira, anda por acá, busca para allá. Es eso, sí, ¿no? Y acompañar. Es acompañar a un proceso, ¿no? que está pasando. Bueno, acá como decíamos, ¿no? Yo vengo a representar algo muy clásico y es así, ¿no? Lo venimos charlando, viene pasándome tal cosa y lo vengo manifestando en mi rostro, ¿no? Tengo mi proceso espiritual, tengo mi proceso terrenal, de territorio, de la tierra, esta combinación que estoy teniendo en permanente, ¿no? La 3D en algún lado y la parte espiritual, ¿no? Claro. En criollo para que la gente por ahí lo entienda más fácil. Y digo que empezar a entender estas cosas, estos procesos que venimos viviendo, empiezan a dejarnos en lo que hoy transitamos, en el momento que estemos viviendo, más sueltos, ¿no? Y esto que hablábamos de la paz, este proceso de decir, bueno, yo me relajo, me suelto, porque empiezo a entender por dónde vienen mis ancestros. Primero, mamá y papá, que es lo más fundamental. Siempre es mamá y papá. Siempre es mamá y papá. Y después, para atrás, por qué mis viejos tomaron tales decisiones. Y eso empieza a sanar, como decíamos, ¿no? Ese tiempo que no existe hacia atrás, y nos alivia. Totalmente, y nos ordena. Porque una de las cosas que pasa, a veces tenemos toda esta información desordenada. En cambio, cuando nosotros ordenamos el árbol genealógico, lo dibujamos, los plasmamos en un papel, ahí es como que podemos darnos cuenta que tenemos esa pertenencia también. Bien. ¿Sí? Pertenecemos a ese árbol genealógico y traemos mucha historia. O sea que también ponerle orden, que es algo que viene también de las constelaciones familiares, cuando uno va a hacer una constelación, se ordena, que es una de las leyes que tiene Bert Hellinger de las constelaciones familiares. Sí, que dar me encanta orden. También. Es una maravilla. Sí. Bueno,
dentro de la decodificación bioemocional también se trabaja con esta herramienta también de las constelaciones familiares, de poner orden. Ordenar también trae tranquilidad. Yo ordeno, dibujo mi árbol, ¿sí? Y me siento reflejada. Es una experiencia que solamente se puede sentir. Sí. Yo te lo explico, pero son vivenciales, son cosas vivenciales. Hasta que uno no lo pasa, que uno queda corto explicando. Sí. Bueno, yo cuando viví hablando de constelaciones, un día me invitan a una constelación y me dicen, Marian, ¿querés participar en una constelación? Así entendés de qué se trata, bueno, fui que Bueno, sí, dale. Ya viste, vamos. Bueno, fue una jornada, muchas horas fueron. Fue muchas horas, es intenso. Sí. Es maravilloso trabajarlo en forma grupal porque es increíble cómo todos nos conectamos y eso es lo real. Yo digo que es medio como a esta película de estos seres azules, Avatar. Sí. Estamos todos conectados y en realidad eso es lo maravilloso que uno ve en las constelaciones familiares. Y eso es lo que sucede en nuestro árbol genealógico. Por eso yo digo, por más que vos te vayas a vivir a la China, anda a la China y resolver el conflicto con tu mamá y tu papá, porque en la China van a tener el mismo problema que tenés acá en Madrid. Exactamente. O sea, es lo mismo, o sea, no huir, por ahí tomar distancia hace ver con más claridad las cosas. Claro, a ver, está buenísimo lo que planteas, porque no es lo mismo por ahí decir, bueno, me voy a tomar un viajecito, me hace un viajecito para ver si puedo ordenarme con respecto a lo que me estoy viviendo. Mucha gente se toma en estos viajes, ¿no? Y dice, me voy 20 días a alguna otra parte. Pero conozco muchos casos que han ido con un montón de conflictos emocionales, haciendo lo que pueden también, ¿no? Tratando de sanarlo, pero se han ido a vivir a otros países, ¿no? Y ese conflicto es como el acoplado, va atrás tuyo, ¿cierto? Y cuando llegas vas a repetir todo lo mismo. Sí, en otro territorio. Y si te fuiste a otro territorio es porque seguramente un ancestro ya se fue a otro territorio. Sí, pensando, por eso yo digo que es maravilloso. No es irnos, no es huir. Sí. Yo me puedo ir a otro lugar a vivir experiencias, de hecho a mí me ha pasado también, pero siendo consciente de que la historia la traigo conmigo. Claro, es imposible separarme. Nada, o sea, es para resolverlo. Fíjate, digo, no creo que la decodificación sea el único camino, cada uno empieza por donde siente por y donde resuena. Se conecta. Claro. Exacto. Yo en su momento, cuando empecé hace ya muchos años, por ahí arranqué por Louise Hay, leyendo Louise Hay, que en ese momento no la conocía nadie a Louise Hay, desde usted puede sanar su vida, el libro ese maravilloso. Después incursionó en astrología, después me metí en el Reiki, y ahora estoy atravesando esto, ¿no? Pero cada uno puede empezar por donde le guste. Claro, sí, por donde y conecta. Algunos van a empezar y otros no van a empezar. Y sí, y otros quedarán hasta que... Y bueno, es el proceso de cada uno. Y hay que respetarlo, eso es importante. Súper. Hablamos de esta parte, pasemos a esta parte. Y usemos, como siempre digo, mi ejemplo, porque qué mejor que yo para que la gente lo entienda. Bien. ¿Qué te dice esto de mí? Bien, acá los ojos forman parte también de la parte intelectual, ¿sí? Acordate que dije que se divide en 3 partes el rostro. Bueno, la parte intelectual, ¿sí? Y esta es la parte emocional, que es así como tanto cortita, ¿bien? Porque va desde acá a acá. Bien. Esta parte intelectual, ¿sí? Que yo veo acá, esta es la zona de los viajes. Voy a seguir con el tema de viajes porque veníamos hablando de los ancestros. Sí, está buenísimo. Yo acá lo que veo en esta zona de los viajes tuyos es que no hay cabello. O sea, como que acá no ha habido problemas en los viajes. ¿Bien? No ha habido problemas en los viajes. Decime una cosa, ¿sos diestro o sos zurdo? Ambi. Ay, bueno, a ver. Pero sí más diestro que zurdo. Más diestro. Bien, entonces, acá tenés unas líneas acá que uno puede llegar a decir que son como arrugas. Pero más allá de eso, no voy a ir a las arrugas, sino a algo que vos tenés acá de este lado, del lado izquierdo, que es algo de papá, porque esta es la zona de papá.
y tenés como algo hundido. Sí. Más o menos es alrededor de los 16, 17 años. Si te ha pasado algo en relación a los estudios, Sí. ¿sí? Porque está marcado en esa edad. Bien. ¿Sí? Como algo hundido. Acá hubo un corte. O te fuiste del colegio donde estaba, o cambiaste de carrera, hubo algún problema con los estudios. Bien. Que ha resultado un conflicto y te quedó acá marcado. Y quedó. Te quedó acá. Fuertemente, marcado. Del lado de papá. Bien. Puede ser algo vivido por vos o puede ser algo vivido por tu papá a los 17 años. Bien. 17, 16 años, donde por ahí, qué sé yo, no sé, quería seguir estudiando y por algo no pudo, por ahí por algo relacionado con alguna muerte importante, ponele, no sé, muere el abuelo y papá no puede seguir estudiando. Claro, bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo de eso hay? No, es más mío. Es más, es mío con todas las letras, Es todo mío. Acá es todo mío. Es todo tuyo, Sí, esto. Sí, perfecto. Bien, eso es todo tuyo. Bien, las cejas están relacionadas también con la fuerza, está relacionado con los hermanos, básicamente. Bien. Con los colaterales también, o sea, con amigos, con la pareja, ¿bien? Pero las cejas me está indicando también la fuerza que yo tengo para emprender los proyectos. Entonces... por lo tupida va en eso. Vamos bien. Tengo re. Mira, vamos tengo que... Esperen, que le voy a hacer las señales. Tengo que tijeretear porque son así. Claro. Son muy grandes. Las cejas hablan, sobre todo para el tema de las mujeres que a veces nos recortamos las cejas, nos sacamos las cejas, nos pintamos las cejas. Bueno, el vello de la ceja me está hablando de la fuerza que yo tengo para iniciar los proyectos. Ajá. Y para ver si tengo continuidad. Mira, evidentemente tienes continuidad en los proyectos porque empiezan tupida y van bastante marcadas hasta el final. Entonces quiere decir que hay continuidad en tus proyectos. Sos una persona que empieza sí, me encanta terminar y cosas. terminamos proyectos. Sí. ¿Bien? No hay que dejar cosas pendientes. Claro, para vos. Y tus cejas me hablan de eso. ¿Bien? Bien. Tus cejas me hablan de eso. Por ejemplo, los ojos me están hablando de básicamente de las propiedades. ¿Sí? Bien. No veo nada. También, a ver, cabe... Está siendo buena, me parece, gente. Lo que pasa es que, claro, hay que ver en detalle. Sí. Y en realidad cuando se hace una decodificación de rostros, no se hace con el rostro directamente. Se pide que la persona se saque una foto de frente y 2 fotos de perfil, perfil derecho, perfil izquierdo. Entonces se trabaja con la foto, con la imagen, claro. Con la imagen. Bien, entonces uno la imagen la puede agrandar y ahí puede ver los detalles. Sí, ¿sí? Ahí se puede ver los detalles. Digamos, a grandes rasgos, los ojos me están hablando de temas de casas. Entonces, si yo tengo algún problema en los ojos, a veces uno dice, no, ¿qué uno puede tener en los ojos? Por ejemplo, si ustedes observarán, yo tengo un lunar en el ojo, que es algo bastante raro. Tengo un lunar en el ojo, entonces ese lunar, los lunares están hablando de fidelidades al clan. Como está en el ojo y está en el lado izquierdo, tiene que ver con algo, y cerca del lagrimal, tiene que ver con una fidelidad al clan en el tema de poseer casas. En mi historia personal es cuando mi abuelo compra el terreno y la casa, muere. Por lo tanto, para mí tener una casa no es fácil, porque está asociado a que si tengo casa puedo morir. ¿Bien? Okay. Wow. Y me lo está diciendo este lunar. Cuando tengas problemas para comprar una casa, anda, fíjate, la historia tiene que estar, y de hecho está. Yo porque, bueno, ya me conozco bastante mi historia, ¿no? Claro. Pero digo, este lunar que era tan divino, que era tan particular, que nadie lo tenía, me estaba contando esa historia. ¿Sí? Una historia de que de casas. Se compra una casa y el abuelo a los 3 meses muere. Claro, ¿sí? Disparó en el clan. Se puede una sanar, información. Claro. O sea, tener casa es peligroso. Claro. Porque está unido a una muerte. Esto que yo te decía, todo lo que simbolice muerte se va a detener, y todo lo que signifique vida, el clan lo va a seguir reproduciendo. Bien, entonces yo para comprarme una casa, obviamente, es elaborar mucho la historia que me cuenta este lunar, que está asociada a mi abuelo, pero que seguramente
también no solamente lo tengo de la rama paterna, sino de la rama materna. ¿Qué tengo que buscar? Historias donde al comprarse una casa hubo o una muerte o una separación. Ajá. ¿Sí? Separación de la familia. Por Sí. ejemplo, no sé, la tía Berta y el tío Tito se compraron una casa y cuando se compraron una casa se separaron. Y yo soy doble de la tía Berta, porque soy doble por fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, claro, cuando yo me voy a comprar una casa, no puedo. Y mi inconsciente biológico me está protegiendo de no pasar por la separación. Por la experiencia esa. De la separación. Claro, ¿sí? claro. Porque como mamíferos que somos, nosotros siempre vamos a permanecer, vamos a estar dentro de la manada, nos va a garantizar la vida. Claro. La manada nuestra es la familia. ¿Sí? Entonces, siempre nuestro inconsciente biológico va a procurar que nosotros nos quedemos dentro de la manada. Bien, o sea, porque eso nos va a garantizar la supervivencia. Un cachorrito, cuando uno lo saca de la teta de la perra Sí. o lo deja abandonado en una ruta, se muere. Claro. Nosotros tenemos lo mismo. Sí. Entonces, la pertenencia a la manada, a la familia, es muy importante. Sí. Te digo que podríamos un rato Seguimos más, hasta ¿no? las 12 de la noche. Vamos a repetir esta entrevista, vamos a seguir abordando con otros temas porque la verdad es muy amplio y está buenísimo, a mí me encanta y bueno, nada, vamos a dejarlo para el próximo encuentro y que la gente también ya ha visto de qué se trata esto y pueda hacernos preguntas y consultas, ¿sí? Decir, bueno, yo tengo un lunar en tal lado, en el rostro, o tengo una marca de nacimiento, un angioma, una mancha, lo que fuere, y ya eso puede ser el disparador para un... Podés ir a buscar por acá. Mira, fíjate porque esto puede remitirte, fíjate que por algún lado está. Y lo maravilloso de esto es que cuando no tenemos ningún dato, que a mí me ha pasado, cuando uno empieza a meterse a trabajar en todo esto, empieza a aparecer una tía, la prima, la sobrina, la nieta, alguien aparece y nos va contando historias. Así que es fascinante. Espectacular. André, ¿dónde si quieren hacer consultas o dudas o te quieren simplemente decir, bueno, cómo... A ver, esto abre mucho, ¿no? Entonces, sí, bueno, ok. ¿Dónde se pueden contactar? Vías de comunicación. Mira, en mi Instagram, en Maktub de Andrea Ubeda, ahí hay muchos videos que ya fui subiendo a lo largo de los 2 años sobre distintos temas. Ahí pueden encontrar muchos temas en decodificación. Sí. Y se pueden comunicar a mi WhatsApp, que es 115 123 3451. Repetimos, 115 123 3451. Perfecto. Dice Marcelita Castro, qué linda entrevista, Mariano. Gracias. Beso, Marcel. También una amiga reikista que también me acompaña mucho cuando hacemos Reiki en vivo, que hacemos muchas veces así. Buenísimo. Reiki en vivo. Así que, Andrea, un gusto. Esta es tu casa. Volverás a seguirnos contando. Con mucho gusto. Así que gracias. Gracias a vos. Y bueno, ya están las vías de comunicación. Cualquier duda, cualquier consulta, se comunican con Andrea. Nosotros, gente linda, nos vamos a ir a una pausa, son las 9:23. Al regreso, por supuesto, estaremos compartiendo toda la información que tiene que ver con el gobernador Axel Kicillof, que visitó, por supuesto, nuestra ciudad. Marcela dice, ¿queda grabado? Sí, yo después del noticiero voy a editar y subo nada más que la entrevista para que la puedan ver si no la engancharon de entrada. Gente, gracias, André. Nos vemos. Mariam. Por favor. Pausa cortita. Al regreso continuamos con más noticias.